Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Luis Paredes, estudiante en la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Agrarias. El tema que voy a tratar es referente a los nematodos. Los nematodos son gusanos microscópicos no segmentados que constituyen el grupo más abundante de animales multicelulares en la Tierra, ocupando la mayoría de hábitats. Existen nematodos bacterívoros, fungívoros, predadores de otros nematodos, parásitos de insectos y herbívoros o parásitos de plantas. Estos últimos causan importantes daños en los cultivos y a ellos nos referiremos principalmente en este video. Debido a su pequeño tamaño, ya que viven en el suelo, no pueden verse a simple vista y su estudio eficaz solo ha sido posible desde hace unas décadas, cuando la disponibilidad de microscopios de alta resolución y la puesta a punto de técnicas para extraer del suelo permitió estudios cuantitativos sobre sus densidades de población y correlaciones con los daños producidos en los cultivos. Suele tener forma de hilo y con una longitud entre 0,1 y 2 o 3 milímetros y un diámetro unas 20 veces menor a su longitud. Están recubiertos de una cutícula protectora y lo más llamativo de su organografía es el tubo digestivo, compuesto esquemáticamente por un estilete, esófago, intestino y ano. Los adultos son fácilmente identificables por la presencia de un sistema reproductor. Las hembras presentan uno o dos ovarios, útero, vagina y vulva, y una o dos espermatecas, donde se almacena el esperma. Los machos se distinguen fácilmente por la presencia de un aparato copulador en la cola, compuesto por las espículas, el gobernáculo y las alas caudales. En general presentan 6 etapas en su ciclo de vida, que son huevo, 4 estadios juveniles y adultos. Los pasos entre estadios juveniles y hasta adulto están separados por mudas. En general, la primera muda de J1 a J2 ocurre dentro del huevo, del que eclosiona como J2S, los cuales constituyen el principal estado infectivo en la mayoría de las especies. A continuación voy a hablarles de la sintomología de las enfermedades causadas por nematodos. En el campo, las enfermedades causadas por los nematodos se suelen manifestar como rodales irregulares de crecimiento pobre, de forma circular o elipsoidal. Si los síntomas aparecen en campo distribuidos de una forma regular, claramente el problema no será debido a nematodos. Los nematodos pueden producir síntomas característicos en el sistema radicular, como agallas, lesiones necróticas en las raíces, proliferación de raíces secundarias y pobre crecimiento radicular, lo que se traduce en clorosis y en general plantas débiles con pobre crecimiento. En cuanto a los sistemas causados por los nematodos que atacan plantas aéreas, podremos observar manchas foliares, putrefacciones, distorsiones en cuello y bulbos, así como agallas en las espigas de algunos cereales. Existen diferentes tipos de nematodos. Voy a hablarles sobre el nematodo agallador o Meloidogyne spp. Los cultivos susceptibles de daño tienen un amplio rango de hospedadores, incluyendo casi todos los cultivos hortícolas. Su biología generalmente pasa en el invierno en suelos en forma de huevos. En primavera, conforme la temperatura del suelo se incrementa, los juveniles del segundo estado, J2S, eclosionan, emigran a través del suelo y penetran en las raíces de las plantas hospedadoras, donde establecen sitio de alimentación. Durante el crecimiento, los juveniles van engrosando y mudando hasta convertirse en hembras adultas o machos. Las hembras son redondeadas e inmóviles. Los machos, filiformes y generalmente abandonan la raíz, pues no se alimentan. Las hembras producen hasta 3000 huevos envueltos en una masa gelatinosa. Generalmente, los nematodos agalladores completan su ciclo en menos de un mes, dependiendo de la temperatura del suelo. Por tanto, pueden tener varias generaciones durante un cultivo. Como otros muchos nematodos, no causan síntomas característicos en el follaje de la planta. Las plantas infectadas por Meloidogyne spp muestran amarillamientos, marchitamientos y reducciones en la producción.
La infección de las raíces produce engrosamientos característicos o agallas que pueden ser de varios tamaños, dependiendo del número de hembras que alberguen. Para su control, en primer lugar, es necesario la prevención de la entrada del nemátodo, pues una vez este se ha establecido, es virtualmente imposible erradicarlo, por lo que es importante el uso de semillas y plantones certificados, material limpio de nematodos. Las parcelas en las que se encuentre Meloideogene deberían mantenerse al margen de la producción hortícola por un periodo entre 2 y 4 años. Seguiré hablando sobre los métodos lesionadores o Brasilenchus spp. Cultivos susceptibles de daño. Virtualmente casi todas las especies de plantas cultivadas generalmente sobreviven la estación sin hospedador como juveniles dentro de las raíces o en el suelo. Penetran en las raíces jóvenes de las plantas hospedadoras, allí migran a través de las raíces, a menudo destruyendo células. Las hembras depositan los huevos de uno en el tejido radicular o en el suelo, y pueden producir hasta 100 huevos a lo largo de su vida. El ciclo de su vida se completa generalmente en 3 o 4 semanas, dependiendo de la temperatura del suelo, por lo que pueden producir varias generaciones por estación. Los síntomas en la planta son los mismos que en el caso de los nematodos agalladores. En raíces, la penetración de los nematodos producen pequeñas lesiones necróticas que sirven de entrada a otros patógenos. Las plantas infectadas por nematodos lesionadores generalmente tienen sistemas radiculares reducidos y las raíces alimenticias destruidas. Para su control, el primer paso es usar semillas y plantones libres del nemátodo. Debido a su amplísimo rango de hospedadores, es difícil controlar sus poblaciones mediante rotaciones de cultivo. Principios de control nematológico. Hasta hace poco, las opciones disponibles para el control de nematodos dependían de la intensidad y rentabilidad del cultivo. En cultivos hortícolas y ornamentales de alta rentabilidad se usaban rutinariamente desinfecciones del suelo con nematicida, mientras que en otros cultivos de menor rendimiento económico se usaban programas de manejo integrado, incluyendo rotaciones y o variedades resistentes. Ante la preocupación entre consumidores y organizaciones por los riesgos ambientales de los nematicidas, así como el énfasis puesto en una agricultura sostenible por organismos europeos e internacionales, ha cambiado drásticamente la situación, y de una excesiva confianza en los nematicidas se debe pasar urgentemente a otros sistemas que integren métodos alternativos de control compatibles en el respeto al medio ambiente. Para su prevención en general, control nematológico es esencialmente prevención. Una vez que la planta es parasitada, es imposible eliminar el nemátodo sin destruir también el hospedador. No obstante, se entiende como medidas preventivas aquellas encaminadas a impedir la extensión de un problema nematológico en una determinada área. Debido a que la mayoría de los nemátodos entra o se extiende en nuevas áreas por movimiento de tierras o plantas infectadas, el control fronterizo es fundamental para evitar la introducción en el país de nuevos organismos patógenos procedentes de otros países. Plantones y semillas certificadas deberían ser usadas siempre una vez que la plaga es detectada en el campo. Las medidas de cuarentena e higienización del material de labranza permite controlar su expansión. En el control químico, aunque sigue siendo el método de control nematológico más efectivo, la mayoría de los productos químicos utilizados como nematicidas, ya sean fumigantes o no fumigantes, presentan riesgos medioambientales, por lo que su uso debe ser limitado siempre que existan alternativas. Control biológico. El uso de microorganismos antagonistas establecidos en el lugar de siembra antes y a la vez que el patógeno pueden ser usados para prevenir la infestación. Varios microorganismos han sido identificados como enemigos naturales de los nemátodos. Estos incluyen las bacterias Osteoria penetrans y Bacillus thuringiensis. Los medios culturales. En medios culturales se puede usar varias técnicas, como son el barbecho, las rotaciones, la solarización, el vapor de agua y el encharcamiento. Hasta aquí el video y muchas gracias por verlo.